¿Cómo explico que López Obrador tenga tanta popularidad pese a ser un gobernante tan mediocre, por no decir pésimo? Porque la gente no se da cuenta, porque la desinformación es grande, porque la exaltación del personaje hace que cierres los ojos a todos los datos. La misma razón por la que Trump tiene tanta gente que lo apoya, o que lo apoyaba por lo menos hasta hace 2 años. La misma razón por la que Jair Bolsonaro tenía gente que lo apoyara. Ya no importa que seas mal o no mal gobernante, es cómo puedes manejar la imagen, el populismo, la demagogia, el victimismo, el mesianismo, y todo eso lo ha manejado excelentemente bien López Obrador hasta ahora. Es decir, ve la forma en que toda la gente responde a las críticas que uno le hace a López Obrador. Yo aquí en el canal y en Twitter tengo un laboratorio maravilloso de cómo responde la gente. Entonces, López Obrador comete una tontería al enviarle una carta de niños de primaria a Xi Jinping, el primer ministro de China, uno de los hombres más poderosos del mundo, y un hombre que sabe usar la diplomacia de que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda y que la izquierda cada dedo ande por su lado. Es que lo que pasa es que a ti antes te daba dinero el gobierno del PRI. Mira, supongamos que sí, a mí en la vida me dio dinero el gobierno del PRI, nunca se lo acepté, me lo ofrecieron. Pero aunque eso fuera cierto, eso no quita que la carta es una bobada. Ya, ¿tú preferirías a Peña Nieto? No preferiría a Peña Nieto, pero la carta es una bobada. Claro, lo que pasa es que tú estás a favor de la Alianza por México. No estoy a favor de ellos, pero la carta es una estupidez. No, eres un derechista que estuvo con el PRI. No, ni mucho menos, siempre fui opositor al PRI. Pero, o sea, la gente se va por otro lado y busca el ataque personal y elude completamente el tema. No está dispuesta a creer que ninguna información respecto al López Obrador sea cierta. Y él se la pasa diciendo que todas son falsas, por supuesto. Entonces, yo creo que eso explica claramente su popularidad hasta que empiece a reventarse el asunto por las costuras. Pero no olvides que aunque se reviente el asunto por las costuras, hoy aquí, en este mundo, hay gente que defiende a Hitler, hay gente que defiende a Lenin, hay gente que defiende a Stalin, hay gente que defiende a Porfirio Díaz, hay gente que defiende a Pinochet, hay gente que defiende a Leónidas Trujillo y hay gente que defiende a los tipos más siniestros del universo. Siempre habrá alguien así. Y a eso juegan.